A ver, Henri Bergson es digamos, un literato francés muy importante. Él decía que la inteligencia es hacer artificiales los objetos, especialmente las herramientas para hacer herramientas. Y la inteligencia artificial, de alguna forma, también es una herramienta para hacer herramientas. No valga el juego de palabras. En principio, el tema que hoy nos alberga es un tema bastante interesante porque es la inteligencia artificial y brechas tecnológicas en contexto de resiliencia económica y digital. ¿Por qué para nosotros es importante, por ejemplo, hablar de brechas tecnológicas? En el Perú realmente es terrible las brechas que hay, por ejemplo, las hemos visto durante el COVID, en donde, por ejemplo, decíamos como norma de bioseguridad que se da en las manos, pero al menos particularmente en mi país, en lo que llaman asentamientos humanos, no llega el agua. Y es un tercio de la población de Lima la que, por ejemplo, no pueden acceder a servicios básicos de agua potable. Entonces, pedirles a ellos que verdaderamente puedan lavarse las manos, etcétera, etcétera, es una cuestión muy difícil en tiempos de pandemia, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en educación, porque, por ejemplo, la deserción escolar, la deserción universitaria creció a grados tremendos, porque a veces una familia tenía que compartir una computadora o un teléfono celular para poder escuchar las clases. Evidentemente, no hubo, digamos, un trabajo sostenido por parte de algunas, digámoslo así, de algunos ministerios de mi país que no permitieron hacer este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a trabajar un poco la inteligencia artificial como una herramienta verdaderamente disruptiva. Ahora, en principio, cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad de la persona para adaptarse, superar obstáculos, recuperarse y mantener una salud mental y emocional positiva en situaciones de adversidad, estrés o traumas. En esencia, la resiliencia, que es lo que nosotros hemos puesto en esta diapositiva, es la capacidad de rebotar o de recuperarse frente a situaciones medianamente difíciles, ¿no? La resiliencia económica, por ejemplo, se refiere a la capacidad de una economía para resistirse, para adaptarse, para recuperarse a las crisis, a los shocks, a los desafíos económicos. Consideramos que debemos comenzar a trabajar la resiliencia económica a partir de un contexto de un hiperimpulso de la inteligencia artificial, que es lo que nosotros hemos vivido en este tiempo. En ese contexto es necesario analizar cómo la inteligencia artificial puede cambiar la forma de ir haciendo las cosas, ¿no? Por nuestra parte. Muy bien. Consideramos que esta será una gran revolución económica. El euro digital es un proyecto del Banco Central Europeo para emitir su propia moneda digital, que sería el equivalente electrónico al efectivo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el euro no reemplazaría al euro, sino que funcionaría de manera paralela. El euro digital estaría sujeto a la normatividad bancaria, mientras que las criptomonedas, por ejemplo, no están sometidas a ninguna regulación. El euro digital estaría respaldado por este Banco Central Europeo que velaría por mantener el valor de la moneda. Por su parte, la estabilidad de las criptomonedas, como ustedes lo saben, si es que comparamos uno y otro servicio, depende de la fiabilidad y de la credibilidad de la entidad que las emite. En caso de problemas como las criptomonedas, sus usuarios no tienen a quién reclamar. La aparición del euro europeo a finales del 2023 es el hito económico de repente más importante para este siglo, según, por ejemplo, reseñan algunos economistas europeos. Pero debemos entender que este euro digital, para un poco brindarle este contexto que nosotros queremos a la exposición, nos sirve para ir reflejando dónde la inteligencia artificial se construye en el impulso de la productividad mundial. Veamos, por ejemplo, ahora sí, qué cosa es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, según Medina, es la capacidad de las máquinas para emular el proceso de pensamiento o razonamiento humano, pero por su propia cuenta, con el propósito de cumplir un objetivo o tarea de éxito.
¿no? Esta inteligencia artificial, para que lo podamos entender mejor, es una combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Cabe la pena hacer algunos símiles, ¿no? Yo en realidad pensé que la inteligencia artificial iba a estar más diseñada en función a algunos elementos medianamente interesantes, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que los sistemas iban a automatizar, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto en los últimos tiempos es que no. Lo que hacemos hoy día es convertimos texto en texto, texto en código, texto en imágenes fijas, texto en imágenes en movimiento, y con eso estamos cambiando de alguna manera, la forma de ver y de producir nuevos materiales. A ver, ¿por qué está cambiando el mundo gracias a la inteligencia artificial? Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden suponer un salto, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, por su capacidad de analizar datos y predecir escenarios. Un grupo de investigadores del Hospital General de Massachusetts ha logrado detectar el cáncer de mama con hasta 5 años de antelación, gracias a un modelo de aprendizaje creado a partir de la inteligencia artificial. McKinsey y Company sostienen que la inteligencia artificial podría aumentar la productividad global de un 0,8% a 1,4% anualmente hasta el 2030, ¿no? Donde se cumple con, digamos, las metas, se supone, de los objetivos de desarrollo sostenible. El mundo va a cambiar y la economía global se va a ver afectada por los avances de esta tecnología. Muchísimos, lo escuchamos a diario a través de los medios de comunicación, piensan y sostienen que la inteligencia artificial te va a reemplazar en el empleo, ¿no? Que la inteligencia artificial va a terminar haciendo que se despidan miles y miles de trabajadores. Particularmente no soy de esa idea. Nosotros hemos vivido una serie de revoluciones industriales y eso ha determinado, por ejemplo, que sí, que verdaderamente puedan salir algunos del sistema, pero en realidad son aquellas profesiones que no se adaptan o son aquellos profesionales que no se adaptan frente a los cambios. No, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, tenlo por seguro. Lo que va a hacer es que alguien que tenga conocimiento de inteligencia artificial te quite el trabajo, porque él va a ser mucho más productivo que tú. Y esa es, por ejemplo, la característica que yo veo en los próximos años, ¿no? Porque de todas maneras nosotros vamos a necesitar un apoyo sostenido en relación a este tipo de herramientas futuras. Por ejemplo, aquí, yo tengo por acá una nota, pero no, podemos esperar un rato más, sobre Geoffrey Hinton, el padre de la inteligencia artificial que acaba recientemente de abandonar Google por el peligro que supone la inteligencia artificial. Oigan, no sé, yo particularmente creo que esta noticia, por ejemplo, llena de un manto negro esta cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Estamos muy preocupados por lo que la inteligencia artificial puede acarrearnos de manera real y sostenida. Muy bien. Sam Altman, no sé si lo reconocen. ¿Reconocen al caballero? Él es nada menos que el CEO de OpenAI, ¿no? Él refiere que tiene una mochila y esta mochila tiene un botón, tiene una computadora con un botón que sirve para desactivar automáticamente OpenAI si hay una situación de esa naturaleza. Yo sé que la gente de Google estaba haciendo experimentos en computadoras, ¿no? Esta es una leyenda urbana de hace muchos años, en donde había una habitación en donde estaban trabajando la inteligencia artificial como tal aplicada a los idiomas. Y las computadoras comenzaron a crear un idioma que no era entendido por los humanos. Les dio tanto miedo a los funcionarios de Google que simplemente apagaron la computadora y desenchufaron la máquina, según lo que dice la leyenda urbana.
Y eso me parece a mí una versión tentadora de lo que hoy en el mundo está ocurriendo con la inteligencia artificial. Muy bien. Mientras otros sostienen lo terrible que es la inteligencia artificial, yo pienso que creo que hay que verlo con pinzas, ¿no? Sin embargo, mucha gente dice que ahora ya la gente ya no va a escribir, etcétera, etcétera, pero particularmente creo que no. Creo que, por ejemplo, Chomsky, que es un intelectual que todos conocemos, sostiene que el ChatGPT es el plagio de alta tecnología. Sí, es verdad. Muchos sostenemos que esto significa que nosotros vamos a obtener, de acuerdo a los prompts, ¿qué es un prompt? El prompt es un comando que ustedes ponen en una caja de texto en donde lo que hacen es señalar una instrucción, una orden, que debe ser cumplida por la computadora. Cabe la pena recalcar que ya en el español ya estamos encontrando un nuevo verbo, ¿no? Propiar, vamos a propiar tal o cual cosa. Y eso no deja de llamarnos verdaderamente la atención, ¿no? El ChatGPT es, por si acaso, no es el alentador primero del plagio. Para comenzar, el Turnitin existía desde hace mucho tiempo precisamente por estas cuestiones de plagio, por ejemplo, en las investigaciones y en las tesis. En mi país creo que todos los presidentes han sido acusados, la gran mayoría de ellos al menos, de plagiarios en sus tesis, ¿no? Y el Turnitin los delata. Eran otros tiempos en el sentido de que de repente por allí los niveles de similitud podrían estar variando de alguna forma, ¿no? Además, hay una serie de disquisiciones que son necesarias de ir tomando en cuenta en relación a los niveles de similitud que tú puedes tener con respecto con respecto de tu investigación a otras investigaciones. Pero allí también está. Por ejemplo, eh, yo pienso que, por ejemplo, las ecuaciones de búsqueda, cuando tú quieres hacer una tesis, hoy en día las puedes ir trabajando a través del ChatGPT. Pones en el prompt, en la caja de texto, pones el prompt siguiente. Soy un experto metodólogo y quiero encontrar la ecuación de búsqueda de tales y tales variables, y van a ver que van a encontrar una cuestión sumamente interesante. Claro, que para que funcione hay que ponerlo en inglés. Yo les decía, no podemos tener el resultado de lo que salga, por ejemplo, en el ChatGPT o en cualquier otra red social, como el material que nosotros vamos a trabajar directamente. No, señores. Creo que, por ejemplo, al menos en la universidad en donde yo trabajo, ya estamos usando el método de Luis Codina con respecto a que la inteligencia artificial genera un texto, pero ese texto tiene que ser verificado porque, escúchenme, la inteligencia artificial es, ¿cómo se puede decir? Es discriminadora, es racista, es misógina, y por eso creo yo que es necesario que nosotros verificamos el material. La inteligencia artificial está hecha a imagen y semejanza de los seres humanos y coge el material que está en la nube como cierto, y muchos de ellos son fakes. Entonces, ¿qué sucede? Si de verdad queremos tener un conocimiento limpio, yo les pediría que verifiquemos la información que está botando el Internet o el ChatGPT, fundamentemos esta propuesta, hagamos una ampliación de nuestra búsqueda y finalmente profundicemos en los contenidos de nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un nuevo conocimiento validado y enriquecido. Ese es el proceso por el cual nosotros tenemos que comenzar a trabajar con una visión de futuro con estos programas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque estos programas de inteligencia artificial no son, o bueno, como están hechos a imagen y semejanza del hombre, tienen muchos errores que, por ejemplo, nosotros deberíamos ir tomando en cuenta. Miren, aquí tienen con Midjourney algunas imágenes con un estilo hiperrealista. Ustedes pueden ver al expresidente de los Estados Unidos capturado por la policía. Alucinante la manera en la que, por ejemplo, nosotros podemos ver y trabajar en estos escenarios.
¿no? Pero estamos viendo que hay un nivel de corrupción en la inteligencia artificial. Yo no diría que en la inteligencia artificial, sino en los seres humanos que usamos la inteligencia artificial para, por ejemplo, solicitar prompts como estos, ¿no? O sea, yo creo fervientemente que vamos a tener que invertir muchísimo, sobre todo en el aspecto ético, para poder velar por la inteligencia artificial de una manera realmente interesante e inteligente. Muy bien. En el Perú, hace poco, algunos adolescentes eh, erotizaron digamos, algunas imágenes en video de sus compañeras de clase y lo subieron al Internet. Cosa que a mí particularmente me pareció realmente terrible, es un delito, ¿no es cierto? E incluso les pusieron matrícula condicional a los estudiantes y eso pues, no sé, llama la atención que, por ejemplo, podamos comenzar a usar la inteligencia artificial de una manera no muy interesante, no muy inteligente y poco resiliente, ¿no? Los problemas mayores, a mi juicio, vienen con la piratería cerebral o el neurohacking. Esta se define como la manipulación de la información neuronal o el aumento del rendimiento cognitivo mediante el interfaz cerebro-computadora, no sé, o la estimulación transcraneal de la corriente continua. El neurohacking se enfoca en la utilización de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento y la función cerebral. La piratería cerebral o neurohacking se define como la manipulación de la información neuronal, así como ustedes lo están viendo. El cerebro, así como tu computadora es vulnerable al ataque de los piratas informáticos, el cerebro también es vulnerable a los ataques de los ciberhackers o de los biociberhackers, ¿no? Este pirateo informático es concebido como un ataque al cerebro humano para extraer data sensible como datos y recuerdos, inclusive la capacidad de inyectar nueva información. Por ejemplo, ayer me pasaron un video en donde a través de un conector cerebral iban introduciendo un programa en tu cerebro para mejorar las capacidades del habla a quienes habían sufrido problemas cardiovasculares. Miren, digamos, a contrapelo de este tipo de situaciones, cuando el biohacker se puede utilizar de una manera realmente positiva. Los hackers cerebrales estudian cómo engañar el cerebro, ¿no? Estar al tanto de sus puntos débiles, quebrar su atención y manipular su conciencia. No nos engañan, decía Martínez Conde, los magos, sino que nos engaña nuestro propio cerebro. El neurohacking se enfoca precisamente en la utilización de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento de la función cerebral. Muy bien. Entonces, podemos referir que el neurohacking controla el mundo, que, por ejemplo, los niveles y los ratios de atención van variando. Por ejemplo, en algún momento determinado, el hackeo cerebral, que creo yo es el verdadero peligro, ¿no? Y esto sí puede incidir en aspectos inclusive de corte económico, puede destruir la capacidad de atención de los niños, ¿no? Estamos viendo cómo la sobreestimulación de aparatos electrónicos y de pantallas está desintegrando de alguna forma la atención. Los ratos de atención hoy en día de los estudiantes es de 1 minuto 40, más o menos, como para que ustedes vean este tipo de situación que termina siendo sumamente peligrosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, programas como Friends, cuyos ¿cómo se puede decir? Cuyos remates de chiste tienen más o menos de 1 minuto 40, se constituyen pues en un símbolo de rating hasta hoy porque precisamente ese ratio de atención de los adolescentes ha bajado a 1,40. Entonces, hasta hoy programas como Friends van a tener allí un caldo de cultivo interesante. La neuroprogramación es una manera de secuestrar la mente de la gente. Por ejemplo, las grandes transnacionales que han hecho, que ustedes lo primero que hagan al levantarse en las mañanas sea coger su teléfono para ver qué es lo que verdaderamente está
pasando en el mundo, ¿no? Y eso realmente nos parece realmente extraordinario. Hay tres formas maliciosas del neurohacking. La manipulación, el input, la manipulación de entrada, que es el tipo de pirateo cerebral producida a través, por ejemplo, de estos aparatitos que son los electroencefalogramas, ¿no? Por ejemplo, con eso también lo pueden hacer. Otra forma es el de salida, que es un ataque cibernético durante las fases, por ejemplo, de la medición, y la otra que es el pirateo cerebral a nivel de decodificación y clasificación. Hoy día podemos extraer del cerebro de la gente a través de un electroencefalograma un poco más sofisticado, porque este solamente tiene un nodo. Por lo general, los profesionales tienen 64 nodos y que te permiten, por ejemplo, conocer qué es lo que está pensando. O sea, ya convierten las ondas cerebrales en pensamiento, en palabras, en texto. O sea, aquí es donde, por ejemplo, estamos viendo una serie de cosas medianamente interesantes. Miren, desde aquí, ahora sí, no sé si voy a dejar de compartir un segundo para volver a compartir, pero compartir desde una pestaña, creo mejor. A ver, para compartir sonido, sí, acá hay, ya, sí, tengo para compartir sonido, así que tranquilamente podemos comenzar a verlo. ¿Ya estamos? Sí, ya estoy. Ahí, miren, lo que están viendo allí es un tipo que está moviendo objetos con el cerebro. Esa es, en todo caso, la modificación que podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Por una cuestión de tiempo no puedo enseñarles que, por ejemplo, que podemos hacerlo con este aparatito, ¿no? Yo tengo ahí un juego que se llama Neurofan y que te permite hacer eso. Miren, otra forma es precisamente cómo estamos secuestrando la mente, ¿no? Que de tal forma que, por ejemplo, hoy te ponemos un dispositivo, como van a poder ver aquí, que está unido a un electroencefalograma con tu teléfono y pones la opción de video y va a tomar video de las cosas que la emocionen. Solamente vamos a ver ahí una referencia. A ver, la señorita se estimula o estimula sus reacciones a partir de ver un perro, por ejemplo, o un chico guapo, y automáticamente su corazón se acelera y en ese momento se produce la toma de la fotografía, ¿no? O sea, particularmente esta neurocámara, Neurocam se llama, hace que eso pase. Miren, hay muchas formas de hackear el cerebro, que es lo que va a venir después con la inteligencia artificial, y una de ellas es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, este tipo está con unos lentes de realidad virtual. El compañero lo toca y mire. ¿Por qué grita? O sea, si nosotros sabemos, cuando te ponen los lentes, que es parte de un entorno simulado, pero el cerebro, de alguna manera, nos juega muchas malas pasadas. Entonces, el neurohacking del futuro, y hacia sobre lo que tiene que ir nuestra resiliencia, va a estar en función de esos elementos. Miren, así como las madres, cuando queríamos hacer dieta, nos servían en platos más pequeños, miren las cosas que ahora podemos ver. Galletas, que tú te pones los lentes y ves que la galleta comienza a crecer. Y al momento de crecer la galleta, ¿cómo se llama? Todo cambia. ¿Se dan cuenta o no se dan cuenta? A mí particularmente me parece realmente una experiencia extraordinaria, ¿no? A ver, tengo acá, por ejemplo, también otra experiencia que se llama el miembro fantasma. Por ejemplo, tú cuando pierdes un brazo todavía tienes dolor en el brazo porque tu cerebro no se ha acostumbrado a la pérdida. Entonces, para curar eso, ¿qué haces? Muy simple, miren, esta es una experiencia sobre ello, precisamente, a ver, en donde lo que van viendo es que este brazo ya no duele cuando puedo, a ver,
cuando puedo de alguna manera duplicarlo, ¿no? Miren, ahí ustedes pueden ver el muñón, pero en unos minutos más los sensores también que le pone, y automáticamente, por realidad aumentada, por ejemplo, vamos a ver que se produce el brazo. Al sustituir el brazo por uno virtual, de alguna forma, el dolor desaparece, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Algo tan simple como engañar el cerebro. Miren, otra experiencia que ustedes pueden ver también desde la inteligencia artificial es esta. El diario El País recrea a una niña, el avatar de una niña de tan solo 7 años, y la pone a convivir con la mamá. Ella había muerto 4 años antes y, ¿cómo se llama? La mamá no se había despedido. Y miren, 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. 우리 나연아, 나연이 잘 있었어? 엄마 나연이 보고 싶었어. mi primera reflexión es, esa señora sabe que no es su hija, pero ¿por qué llora? Hay un componente cognitivo, el cerebro nos manda señales, ¿no? Y eso hace que de repente por allí la situación no se dé de la misma manera, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, nosotros podemos ver. Hemos engañado al cerebro, apenas la ve la mamá, se conduele. Y aunque les parezca mentira, sabiendo que no es, que no es su hija, ¿no? Y sabiendo que la mamá sabe que ella no es su hija, igual nos enternece, ¿verdad? Es que nuestro cerebro tiene un gran componente, ¿cómo lo podríamos decir? Cognitivo, ¿no? Que hay que tomar en cuenta, es un gran componente sentimental. A ver, quiero ahora sí compartir un poco mi diapo, espérense un segundo. Sí, lo voy a poder hacer ahorita, pero, a ver, sí. Ya, lo que tengo que hacer es mover esto y ya está. Muy bien. Ya hemos visto todo esto. Por ejemplo, este es un caballero que tiene la tapa del cerebro destapada, ¿no? Y allí hay un problema bastante serio porque sufrió un ataque cardiovascular, pero cuando le ponemos los lentes, abandona su fragilidad, su poco accionar de movimiento y se olvida, porque simple y llanamente está viviendo la realidad de la realidad virtual. Acabo de estar, les comento, viendo esta cuestión de los Oculus Meta, y en la versión 3, y están espectaculares. Yo tengo un miedo a la acrofobia, les cuento, pero, ¿cómo se llama? Por miedo al ridículo no me tiré al suelo, pero se ve como una cuestión real. Miren, nosotros, mi empresa desarrolló Teo Studio, una aplicación en donde manteníamos contacto con las arañas, por ejemplo, o con bichos que son motivo de nuestra fobia en un entorno simulado, en un entorno protegido para quien sufre este tipo de revés, con el propósito de que vaya cambiando en torno a la intensidad de lo que vemos. Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, miren, este peruano, Luis Rodríguez, está haciendo algunos trabajos en relación a esto, ¿no? Por ejemplo, le pone a los niños, en el caso de hemofilia o de trasplantes de médula, estos lentes de realidad virtual para que ellos vivan otra realidad y no la que tienen. Ustedes saben que en los consultorios, la manera en la que, la manera desenfrenada en la que se produce el estrés puede ser cultivada de una manera extraordinaria. Hoy, ya, a ver, no sé por qué me estoy repitiendo, pero ya. A ver, seguimos viendo algunos entornos. Ahora, ¿y qué hacer con estas herramientas de inteligencia artificial?
¿Qué proponemos para ser resilientes con respecto a este tipo de tecnología? ¿Verdad? Porque de eso se trata. Por ejemplo, ustedes deben recordar cuando vinieron las calculadoras, cómo, cómo se dio la situación, ¿no? Nosotros no queríamos que estos entornos se produjeran. Muchos colegios prohibieron el uso de las calculadoras. Pero, ¿por qué? Porque iban en contra del cálculo mental. Pero el cálculo mental es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy relativo, ¿no? Porque podemos contar, mantener un cálculo mental muy elemental, pero con la calculadora podemos abordar cifras que en todo caso son inimaginables, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que ocurrió allí y lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, de alguna manera también nos demuestra cómo podríamos ir nosotros trabajando. Ahí está el nombre del paper, de donde nosotros hemos sacado esta información, porque los padres temían que los estudiantes no aprendan las operaciones básicas y que aprendan apenas a teclear en la calculadora. Pero después de todo, el lápiz y el papel son instrumentos también de cálculo primitivo, que pueden sustituirse con ventaja por otros más evolucionados, como puede ser la calculadora o en este caso la computadora. Hasta un teléfono tiene mucho más. Nunca, decimos por ahí, los seres humanos superaremos la inteligencia artificial en memoria, en estudio, en conceptualización, en test de respuestas múltiples, en ecuaciones y fórmulas. Miren, yo vengo a plantearles un esquema básico, una estrategia básica. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Úsalo para tus investigaciones en la universidad, pero no copies y pegues. Que el producto de la inteligencia artificial no sea el primer producto, sino que sea perdón, que no sea el último producto, sino el producto inicial. Ese que nosotros vamos a comenzar a desarrollar, validando, explorando más, investigando más sobre el tema. La inteligencia artificial nos puede dar ideas extraordinarias sobre eso. Miren, nosotros en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hemos pretendido hacer cosas medianamente diferentes y por ahí comenzamos nosotros a trabajar de una forma muy resiliente, creando este año, en febrero de este año, la primera avatar de inteligencia artificial que habla lenguas originarias. Habla ahuajún, habla aymara y sobre todo habla quechua. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la particularidad de esta inteligencia artificial? Es muy simple. Esta inteligencia artificial cumple un rol para nosotros importante, porque en el Perú hay 48 lenguas originarias, 48. Y la preservación de estas lenguas originarias está en riesgo. Si nosotros seguimos así, vamos a ver cómo cada vez más se va depredando nuestra identidad cultural. Hay un elemento que, por ejemplo, hay una lengua en el Perú que la habla solamente una sola persona. Hay un solo sobreviviente. Entonces, ¿cómo proteger la inteligencia, el lenguaje o el idioma? Más aún, cuando tú entras al DIT, al Alamu, a MURF y a todos estos sistemas, vas a encontrar en realidad que todos estos sistemas tienen características básicas, ¿no? Son lenguas modernas, hablamos ruso, español, francés, etcétera, pero ninguno habla lenguas originarias. Entonces, ¿qué sucede? Una herramienta que no fue hecha para eso, nosotros de contrabando hemos entrado a través de la transcripción fonética a hacer que se hablen las lenguas originarias, ¿no? Del Perú, sobre todo el quechua. Y estamos creando una nueva plantilla, que es la plantilla fonética que no, porque nosotros cuando escribimos, eso no se refleja tal cual en la pronunciación. Y lo que se está haciendo, y en este caso está haciendo Oscar Guamán en la universidad, que es en todo caso quien se encarga de hacer esta plantilla fonética, está encontrando claves para que nosotros podamos hacer que la inteligencia artificial hable en el lenguaje originario que nosotros queramos. Mira ahí. Facultad de Letras Mi. Una ion hoy parchacaptin huechas jacascamanta. Iskay baranca pregrado pi guan posgrado pi yachaj kunaman jaidia yapi.
Yachachipaj kaypikajpaj punkunta kichanja. Letraska musuq yachachimani richkan. Pichqa yachay hatinapaj hiña basikunam kay hukniji yachaypaj kanja. Chaynallataj yachay hatipaypi amachanapipa sufta pantalla. Pusaq chunka suftayoqwan hanchis chunka pichqayoq pulgadakunayoqmi kanja. Hayaykugnin Hawaiipim letraspa kamachikuqnin Gonzalo Espino. Allin kashantaban imapaj kashanta. Kay musuq llamkanakunataja yachachiykunapajwan imapaj kashanta Hawaikun. Calle Rurastinwan Hawastin yachachipajmi kanja. Universidad Nacional Mayor de San Marcos mi Facultad Letras Manallinin. Kaj yachachikuna kutishantamwi yakamun. Facultad de Letras Pañaupa Pachapi Kamachej Dr. Carlos García Bedoya Yapamanta Kay Yachachi Hayari. Nimpi Ruraita Hayari Chinja. Kay Rubaiwan mi yachaj kunapiwan Hawamanta Kaj Runakunapi. Perdonen que de alguna manera interrumpa un poco el noticiario, pero no sé cuánto tiempo tengo. Si me pueden avisar, sería genial. Sí, en 5 minutos ya debe estar terminando. Ya, entonces, perfecto. Entonces, voy dando un poco las conclusiones, si les parece. Tengo ahí una serie de herramientas y de cosas que verdaderamente les puede agradar muchísimo y que tienen que ver pues con el trabajo que nosotros vamos a ir desarrollando. Pero igual, como ustedes han visto, este avatar de inteligencia artificial ahorita también es una tiktokera, hoy ya es una influencer también. Hay historietas que han hecho estudiantes de Trujillo que ni siquiera pertenecen a esta universidad, en donde, por ejemplo, ponderan a Illari, ¿no? De una manera muy especial, muy cariñosa, tanto es así que, por ejemplo, hacen que ella murió, o sea, la niña Illari muere, y el padre Carlos, cualquier similitud es pura coincidencia, crea un avatar para recordar a su hija que habla quechua. Y eso me parece a mí realmente fabuloso, porque ya estamos haciendo cosas diferentes. Yo sé que se parecen algo a la historia de Astro Boy, pero no veo mayor problema en ello. Las conclusiones, ¿no? La relación entre la resiliencia económica y la inteligencia artificial es un tema importante para el mundo actual, que duda cabe, ya que la inteligencia que la IA está desempeñando un papel cada vez más significativo en la forma en la que las empresas y las economías se adaptan y se recuperan de situaciones adversas. Pero en ese sentido yo propongo una serie de situaciones. La primera debe estar en función de la automatización de los procesos. La inteligencia artificial puede automatizar una variedad de procesos comerciales, lo que les permite a las empresas operar de manera eficiente, incluso en tiempos de crisis. La automatización de las tareas rutinarias y repetitivas puede reducir los costos operativos y liberar recursos para invertir en áreas más estratégicas de la empresa. Por ejemplo, en educación, les comento, ¿no? Ya ahora todos los papeleos que nos hacen llegar, que las prácticas de campo, que esto, todo se puede resolver con la inteligencia artificial. Entonces vas a tener más tiempo para enfocarte en el alumno, que es la esencia misma del servicio. Segundo, el análisis de datos en tiempo real. La IA es capaz de procesar grandes cantidades de datos en tiempo real y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones. Esto es esencial en situaciones de crisis, ya que permite a las empresas ajustar sus estrategias de manera rápida y efectiva. Lo tercero es la predicción y planificación. Los algoritmos de la inteligencia artificial pueden ayudar a prever tendencias y eventos futuros, lo que es fundamental para la planificación estratégica. Esto permite a las empresas estar mejor preparadas para enfrentar situaciones adversas y tomar medidas mucho más proactivas. El cuarto punto que me gustaría de repente ponderar en estas conclusiones es la personalización y la adaptación. La IA puede ayudar a las empresas a personalizar sus ofertas y adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes. Pero tengan cuidado, porque también es una herramienta muy difícil. Sin embargo, es especialmente importante en momentos de crisis, cuando las preferencias de los consumidores pueden ir cambiando rápidamente. 5. Optimizar la
cadena de suministro. La inteligencia artificial puede mejorar la gestión de la cadena de suministro al prever interrupciones, optimizar rutas de entrega y gestionar inventarios de manera más eficiente. Esto es fundamental para garantizar la continuidad de las operaciones comerciales en situaciones de crisis. La reducción de costos y aumentos de la eficiencia, ¿no? La automatización y la optimización impulsadas por la IA pueden ayudar a reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. Esto permitirá a las empresas mantenerse resilientes, incluso en condiciones económicas desafiantes. 7. Innovación y diversificación. La inteligencia artificial puede fomentar la innovación e impulsar el desarrollo de nuevos productos y servicios. La capacidad de adaptarse y de diversificarse es fundamental para la resiliencia económica, ya que permite a las empresas explorar nuevas oportunidades en momentos de crisis. En resumen, la inteligencia artificial puede desempeñar un papel importante en la construcción de la resiliencia económica al permitir que las empresas sean más ágiles, eficientes y capaces de adaptarse a situaciones cambiantes. La capacidad de utilizar datos, automatizar procesos y tomar decisiones basadas en información en tiempo real pueden ayudar a las empresas a enfrentar desafíos económicos y mantener siempre la competitividad. Yo creo que la inteligencia artificial en los escenarios futuros que nos van a tocar vivir es esencial, ¿no? Miren, les hemos mencionado todo lo malo que tiene la inteligencia artificial. A mí en las clases de periodismo me enseñaban que el periodismo era una herramienta que podía servir para dar la vida o también para dar la muerte, ¿no? Como es el caso de un bisturí. Pero la pregunta es, ¿en qué lado quieres estar? ¿No? Yo particularmente quiero estar en el otro lado, en el lado en donde nosotros comencemos a ver las cosas desde una perspectiva diferente con la inteligencia artificial. Miren, hay grandes reformas que la misma inteligencia artificial está impulsando en cada una de las empresas. Y yo creo que lo que va a ocurrir es o estás con la inteligencia artificial o estás espectorado del sistema. ¿Estás conectado a Internet o simplemente vas a estar pateando latas, decimos nosotros, ¿no? Algunos cilindros, pero ustedes son los que tienen que comenzar a decidir, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos desde la perspectiva de la economía en el trabajo cotidiano. Miren, de más está decir que hoy lo que llamamos la Big Data se resuelve con inteligencia artificial. Y eso te permite a ti tomar decisiones en el ámbito empresarial. Mientras más volúmenes de información tengas y tengas de tu parte a la inteligencia artificial, vas a saber que vas a poder estar listo para resolver algunos problemas de manera eficiente. A ver, estoy terminando de compartir en espera de las preguntas, en todo caso. Muy interesante, doctor. Muy Muchas interesante. gracias. Disculpe, adelante, licenciada. Muchas gracias, profesor Carlos Fernández, por esta tremenda ponencia que de verdad bastante interesante y de verdad que sé que hay muchas preguntas. Y en este momento vamos a darle el compás a la profesora Olinda Aguirre, quien va a ser la encargada de la selección de preguntas para que usted pues dé respuesta. Perfecto. Y muy interesante cómo se aplica la inteligencia artificial en diferentes áreas. Eso es verdad, tal cual, Sí. Olinda. Exacto. Bueno, tenemos aquí la primera pregunta, doctor. Dice, ¿la inteligencia artificial ha llegado para quedarse? Como la resiliencia, que es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. ¿Podrá el hombre controlar y dirigir de manera sostenible ese proceso de la inteligencia artificial sin que caiga en manos malintencionadas?
Eso no lo sé. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es el ser humano que maneja esa inteligencia artificial. A mí me encantaría, ¿no? Yo creo, por ejemplo, es como usas ChatGPT, pero lo único que haces es copiar y pegar, yo te hago la consulta. Entonces, ¿de qué estamos hablando si estás haciendo ese proceso, ¿no? Ahora, tenemos que cambiar la manera en la que vemos las cosas, ¿no? Yo particularmente creo que es necesario, desde toda perspectiva, hacer cosas que sean particularmente diferentes, ¿no? Por ahí, yo estoy haciendo que mis estudiantes revisen cosas de inteligencia artificial. No puedo pretender que haga lo contrario. Creo que la inteligencia artificial, por ejemplo, si hablamos en educación, tiene muchos roles en realidad, ¿no? Pero algo que a mí me interesa, por ejemplo, que se pueda entender es que tenemos que emplear las 5 C, que no son de Carlos. Es C de curiosidad, C de creatividad, C de pensamiento crítico, C de comunicación y C de colaboración. Eso es lo que nosotros debemos tratar de comenzar a trabajar desde la perspectiva de esta tecnología, ¿no? ¿Por qué? Hay que tener la curiosidad para, por ejemplo, ir viendo qué hace cada inteligencia artificial. Hay una inteligencia artificial para cada cosa que se hace, ¿no? Por ejemplo, yo tengo allí algunas inteligencias artificiales, por ejemplo, para traducir cualquier video, yo lo puedo traducir en menos de 2 minutos del idioma que es al español. O si quiero, también hacerlo al inglés, pero en 2 minutos. O sea, no, y es una herramienta sencilla de usar, ¿no? Por ejemplo, tienen ustedes RAGs, por ejemplo, ¿no? Que lo que hace no solamente es clonar tu voz, sino también cambiarle el idioma de manera automática. En la cortesía que ellos dan es 1 minuto gratis. Entonces, en ese minuto tú puedes grabar un mensaje y automáticamente lo puedes pasar a un idioma. Miren, cuánto invierten las empresas en eso, es medianamente interesante, ¿no? Pero recuerden también que según la UNESCO, la inteligencia artificial puede tener roles en el desarrollo, por ejemplo, con los estudiantes, para hacer mucho más sostenible, por ejemplo, el caso del aprendizaje, si estamos hablando de educación. O sea, pero en economía también, ¿no? Por ejemplo, cogemos el ChatGPT como un motor de posibilidades, o sea, es decir, que te exprese todas las alternativas para expresar ideas y que te puedan servir de inspiración para el desarrollo de lo que tú quieras hacer. 2, se convierte en un oponente socrático, tú le vas haciendo preguntas y te vas respondiendo sobre las dudas existenciales en materia económica que puedas tener. 3, te puede servir de un coach de colaboración, ¿no? Ayuda, en todo caso, a resolver problemas juntos, ¿no? Se puede ser también un codiseñador, un tutor personal, puede ser también una guía complementaria para lo que tú quieras hacer, puede ser también un explorador, o sea, es decir, te puede proporcionar herramientas para que tú puedas ir explorando ideas de manera real, puede ser tu compañero de estudio, ¿no? O sea, y todo eso te lo dice la UNESCO, no es una cuestión que sea nueva. Y puede ser también un evaluador dinámico en lo que tú te propongas hacer. No sé si estoy respondiendo la pregunta. No sé si estoy... Sí, correcto. ¿Ah? Nos parece muy interesante. Tenemos que investigar bastante acerca de... Aquí había una pregunta también, que es, Sí. la inteligencia artificial está transformando la forma en que trabajamos y vivimos, dice, viendo el lado bueno de la tecnología. ¿Qué herramientas practicas? A ver, en realidad, desde ChatGPT, Perplexity, Umata, o sea, mis estudiantes en su aula virtual tienen 50 inteligencias artificiales que van desde RAGs, que van, por ejemplo, ¿cuál puede ser? DIT, para generar un avatar que pueda, en todo caso, conversar y ver este tipo de cosas. ¿Qué otros más hay? ¿Qué otros más hay? No sé, Kyber, por ejemplo. Si quiero yo generar música, yo lo he hecho con SoundDraw. Por ejemplo,
Tú en tu prompt vas a poner qué tipo de música. Quiero una música que sea épica. Ah, ya, entonces te va a servir para lo que tú quieres hacer. Ahora, el prompt es el gran secreto de tu relación con la inteligencia artificial. Si asumes un rol y si haces preguntas con eficiencia, seguramente vas a tener mucho que hacer. Por ejemplo, si yo soy fotógrafo, si yo soy economista, lo que he estudiado me sirve, claro. ¿Y cómo crees que se hacen los prompts? Por ejemplo, si yo soy fotógrafo, para ponerte algo que yo conozco más, seguramente en el prompt yo voy a poner, quiero determinado ángulo, el movimiento de la cámara tiene que ser tal, que la profundidad de campo tiene que ser tanto. Todo eso que yo he aprendido en el mundo analógico, hoy día lo puedo volcar en el mundo digital de una manera interesante e inteligente. Bueno, es exactamente lo mismo que te va a pasar, por ejemplo, con tu conocimiento en diversas lides y en diversas situaciones, ¿no? Excelente. Doctor, voy a hacerle una última pregunta que me están haciendo. Dice, ¿considera usted que la inteligencia artificial requerirá ser regulada para evitar un uso inadecuado y delictivo? Indudablemente, creo que no hay otra forma de hacer las cosas. En el Perú, por ejemplo, mira, nosotros clonamos con Colab de Google la voz de José María Arguedas. Habíamos hecho un spot de Arguedas, pero yo me había quedado recontra picón porque no le habíamos puesto la voz a Arguedas, la de Arguedas. Entonces, ¿qué sucede? Limpiamos un audio, lo subimos y comenzamos a enseñarle a la inteligencia artificial, a entrenarla para que hable como Arguedas. A las finales habló como Arguedas. Pero ese mismo truco también acá en el Perú lo usaron muchos delincuentes después de lo que nosotros hicimos. Y es más, mediáticamente ocuparon mucho más planas que nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que hay que tener, en este caso, la tranquilidad para evitar ese tipo de circunstancias o de situaciones, ¿no? Y nuestros estados tienen que regular la inteligencia artificial, porque miren, la desaparición de la privacidad no puede ser posible, y no lo podemos permitir tampoco, ¿no? Por ejemplo, como uno de los puntos, digámoslo así, esenciales en esta lucha contra las malas maniobras que muchos puedan hacer de la inteligencia artificial. Pero no se trata, y no es que haya venido a defender la inteligencia artificial a capa y a espada, no se trata de la inteligencia artificial, se trata de que nosotros, como seres humanos, no pensamos de manera empática e inteligente, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué podría seguir a la inteligencia artificial? Me dice Arnold, lo que yo le puedo decir es que recién esto está empezando. La inteligencia artificial tampoco es tan pro, comete muchos errores. Los profesores, la otra es analizando, por ejemplo, los profesores podemos distinguir cuando la inteligencia artificial escribe por ti. Muy fácil, no tienes errores ortográficos. Eso es imposible. Otra forma es que hay unas maneras de encadenar los textos que los hace repetitivos, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, también podríamos ir hablando de que no es la inteligencia artificial o la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? Y tampoco es la herramienta que no va a poder ser factible de ser socavada mediante nuestro trabajo cotidiano. Yo sí creo que es muy fácil detectar. Tú mismo sabes cómo escribe tu alumno. Dime, cuando comienzas a ver un texto diferente, ya tú puedes comenzar a pensar y a decir, no, pues esto no lo hizo él, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer es promover la creatividad y el pensamiento crítico. Eso es lo primero.